Si bien hasta la noche del draft no estaba del todo claro que Anthony Edwards iba a ser el pick número 1 del draft de 2020, las expectativas en torno a este jugador siempre han sido altas. Fue un jugador muy bien considerado en el instituto y eso, acabó siendo el pick número 1 del draft. Aún así, creo que no estamos preparados para lo que está llegando. Anthony Edwards podría perfectamente convertirse en el mejor jugador americano de la NBA dentro de unos pocos años. Estamos hablando de un chaval que acaba de cumplir 22 años, que tiene cara de mejor jugador de la selección de Estados Unidos ahora mismo y que con solo 3 años en la NBA ya ha sido una vez All-Star, está empezando a ascender hasta convertirse en un jugador que no sería raro que consiga promediar 30 puntos por partido. No sería tampoco descabellado que la próxima temporada, en solo su cuarto año en la NBA, consiga entrar en un equipo en la NBA. Y aquí vamos a hablar un poco de la evolución que ha demostrado Anthony Edwards a lo largo de 3 años, de hasta dónde puede llegar, y vamos a hablar de algo que me parece muy positivo y esperanzador para él, y es que hay muchas cosas en las que todavía flojea, cosas en las que a sus 22 años de edad obviamente puede mejorar considerablemente. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis porque ayuda muchísimo al canal y obviamente traigo mucho contenido de NBA. Dadle a like a este vídeo si os ha gustado y comentadme abajo qué esperáis de Anthony Edwards, si creéis que será un MVP, que será el mejor jugador de la liga, que se quedará en un All-Star muy bueno simplemente. Y ahora ya sí vamos a hablar un poco de cómo ha evolucionado Anthony Edwards y de qué cosas todavía puede mejorar muchísimo hasta convertirse en una superestrella muy potente. Anthony Edwards llegó con 19 años a la NBA, siendo un jugador realmente joven que ya en su primer año produjo un nivel muy alto. Y es que no solo fue realmente bueno en su primera temporada, sino que demostró muchísimo margen de desarrollo, porque el nivel de eficiencia todavía tenía que mejorar. Si bien su capacidad atlética era innegable, su nivel de esfuerzo, sobre todo a nivel defensivo, tenía mucho que mejorar y poco a poco ha ido evolucionando en todos esos aspectos. Pero vamos primero a lo básico, vamos a ver en primer lugar sus stats iniciales y luego iremos viendo cómo evolucionaron a lo largo de 3 años. Y es que Anthony Edwards llegó a la NBA promediando 32 minutos de juego por partido, claramente iba a tener un rol importante como primer pick del draft para los Minnesota Timberwolves. Promedió 19,3 puntos por partido en su primera temporada, 4,7 rebotes, que es una cifra aceptable pero no tremenda para un jugador de su capacidad atlética. Promedió 2,9 asistencias por partido. Anthony Edwards no llegó como alguien del que se esperaba muchísima capacidad de producción y de repartir juego, pero obviamente tenía el balón en las manos y algo sí que demostró. Se tiró 7,2 triples por partido, anotó el 42% de sus tiros de campo, una vez más para su capacidad atlética, esta cifra es decepcionante, y anotó el 33% de sus triples, que no es terrible, teniendo en cuenta que muchos de sus triples se los generaba él mismo, pero es algo que una vez más tiene que mejorar y ha ido mejorando. Y es que solo en su segunda temporada en la NBA Anthony Edwards ya puso números mucho más potentes. Se esperaba que tuviera un año de All-Star y no logró conseguirlo en su segundo año, pero con solo 20 años de edad Ant consiguió promediar 34,2 minutos de juego por partido, con lo que jugó un par de minutos más. Aumentó su anotación en 2 puntos por partido hasta llegar a los 21,3, elevó muy ligeramente el número de rebotes por partido, simplemente en 0,1, o sea que aquí no hubo una mejora, pero que sí que consiguió elevar su número de asistencias repartidas hasta 3,8, lo cual ya es una cifra más respetable para un escolta del que no se espera que reparta juego continuamente, pero que como mínimo sea capaz de pasar un poco el balón a sus compañeros. Tiró más triples que nunca en su carrera, con 8,4 en total, lo cual fue un aumento considerable, y después habrá una regresión aquí, lógica en cierto modo. Anotó el 44% de sus tiros de campo, que es un aumento de 2 puntos porcentuales, sigue sin estar bien, empieza a rozar lo aceptable al menos. Y aumentó el porcentaje de tiro de 3 de un 33% hasta el 36%. Y esa subida de 3 puntos porcentuales lo pone en un nivel un poco por encima de la media de la NBA, que teniendo en cuenta el volumen y la dificultad de muchos de los tiros que se tira, está muy bien. Pero precisamente en un rato hablaremos un poquillo sobre la dificultad de los tiros de Anthony Edwards, porque es algo que tiene mucho que trabajar. Pero vamos a ver, antes de nada, su última temporada, su primer año de All-Star, y un año que para mí parece el precursor de una temporada en la que va a promediar probablemente 27-28 puntos por partido y va a convertirse en uno de los 15 mejores jugadores de la liga sin muchas dificultades. Y es que esta última temporada Anthony Edwards, pese a un equipo bastante plagado de turbulencias con la llegada de Rudy Gobert, su dúo Karl Anthony Towns-Rudy Gobert que tiene que encajar, la lesión de Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell al principio tomando las riendas como base, que es un jugador que no encaja del todo con Anthony Edwards, luego la llegada de Mike Conley probablemente le ayudó. En medio de todo eso, Anthony Edwards se convirtió en una roca para el equipo, que tuvo momentos muy potentes y que promedió 36 minutos de juego, aumentó su anotación hasta los 24,6 puntos por partido, que ya es una cifra muy alta, aumentó en un rebote por partido el total de rebotes conseguidos hasta 5,8, lo cual ya está muchísimo mejor. Aumentó también el número de asistencias repartidas por partido hasta 4,4, que una vez más para su rol está bien.
Redujo un poco su volumen de 3, se tiró solo 7,3 triples por partido, pero aumentó una vez más su eficiencia. Esta última temporada Anthony Edwards promedió un 46% de acierto en sus tiros de campo, que es una subida de 2 puntos porcentuales, y un 37% desde 3, que es una subida de 1 punto porcentual. Y estas cifras no son espectaculares, tiene todavía margen de desarrollo, pero hay que tener en cuenta siempre una cosa, es que si un jugador está creándose sus propios tiros, el nivel de eficiencia va a ser inferior, y si lo está haciendo con mucho volumen, como lo está haciendo alguien como Anthony Edwards, o lo hace un jugador como Luka Doncic o cualquier jugador de 25 puntos por partido en la NBA, exceptuando a Lauri Markkanen, casi todo lo que anota Markkanen es asistido. Este tipo de jugadores van a tener un nivel de eficiencia inferior. El objetivo de estos jugadores es llegar a un nivel en el que esa eficiencia sea promedio o esté por encima del promedio, cuando al mismo tiempo está anotando 25-30 puntos por partido. Y Anthony Edwards está mejorando considerablemente en ese camino. Pero vamos a ver las cosas que todavía son bastante mediocres para sus estándares, obviamente. Vamos a hablar un poco de cómo anota Anthony Edwards, de qué mecanismos utiliza para anotar y de qué cosas tiene que mejorar y en qué cosas ya es muy bueno. En primer lugar, vamos a hablar de Anthony Edwards con el balón en las manos y de cómo de efectivo es. Cuando Anthony Edwards tiene el balón en las manos hay varias opciones, obviamente puede jugar en el pick and roll, puede jugar en 1 contra 1, puede intentar penetrar a canasta, puede levantarse y tirar simplemente, y hay un par de stats que agrupan varias decisiones diferentes, pero vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando de la anotación en isolation, que es la anotación en 1 contra 1 de Anthony Edwards. Cuando lo dejan solo, cuando sus compañeros se van hacia el perímetro para abrirle el campo, Anthony Edwards tiene la posibilidad de tirar en el 1 contra 1, tiene la posibilidad de intentar penetrar, pero el conjunto total de esas decisiones, de ese tipo de canastas, deriva en un Anthony Edwards siendo bueno, para empezar siendo uno de los jugadores que más intenta canastas en isolation de toda la NBA, y es que solo hay 37 jugadores en la liga que tienen 2,5 o más posesiones de este estilo por partido. De esos 37 jugadores, Anthony Edwards no destaca, está de 24 de 37, lo cual quiere decir que está por debajo de la media, una media de un grupo ya muy selecto. No es terrible en absoluto, no es que esté de 36 o 37 o 34, en lo que caen categorías como de jugadores estilo Jalen Green, que tienen mucho volumen porque son los jugadores principales de equipos no muy buenos. Anthony Edwards está ya por encima de eso, ya ha superado esa etapa y va a seguir mejorando, estoy bastante convencido. Luego veremos cuál es el principal problema que tiene Anthony Edwards con esta toma de decisiones, pero que sepáis que cuando se queda solo en 1 contra 1, gracias a su capacidad atlética y a su explosividad, es competente como mínimo. En el pick and roll también tiene muchísimo que mejorar. El pick and roll es un modelo de ataque que requiere muchísima capacidad de toma de decisiones también, porque no solo es el intentar penetrar a canasta o intentar quedarse abierto para hacer un tiro, también es la toma de decisiones a la hora de hacer pases, a la hora de no perder el balón en el pick and roll, dependiendo un poco de cómo te defiendan. Y Anthony Edwards, una vez más, es uno de los jugadores de toda la NBA que más juega en el pick and roll. Tiene más de 5,5 posesiones en total por partido en pick and roll, y eso es un grupo de solo 41 jugadores, y entre esos 41 Anthony Edwards está de 31. Una vez más está en el cuarto inferior, digamos, de este grupo de jugadores que tienen mucho el balón en las manos. Aquí hay obviamente jugadores, una vez más, equipos en los que es muy difícil que tengan un buen nivel de acierto y un buen nivel de efectividad, y en algunos casos hay jugadores que no se merecen tantas posesiones. Si no recuerdo mal, Trey Jones de los Spurs está aquí, pero claro, estaba muy solo y a alguien le tocaba tener el balón en el pick and roll. Como veis, estas son dos cosas que Anthony Edwards debería mejorar drásticamente. Su capacidad atlética, cómo ha mejorado como tirador, y la evolución que hemos visto como pasador probablemente derive en una mejora en su toma de decisiones y probablemente en Anthony Edwards superando el nivel promedio de este tipo de jugadores. Y si del estar de 31 entre los jugadores operando en el pick and roll con este nivel de volumen pasa a estar de 20, esos son al final 2 puntos por partido más, que es un salto hasta los 26 puntos y medio por partido. Este tipo de mejoras que pueden parecer marginales son lo que le faltan realmente a Anthony Edwards, porque el volumen bruto ya lo tiene y la capacidad ya la tiene. Vamos a hablar ahora de otra manera en la que Anthony Edwards puede atacar, y es penetrando a canasta. A veces un 1 contra 1 deriva en una penetración a canasta, muchas veces esas penetraciones vienen de pases, vienen directamente de pick and roll, vienen de cualquier tipo de acción diferente. Anthony Edwards es uno de los jugadores que más penetra canasta de toda la NBA. Creo que lo hace como unas 12,3 veces por partido. Solo hay 37 jugadores en la liga que penetran 12 veces o más por partido. El que lidera aquí es Luka Doncic, seguido por jugadores como Shai Gilgeous-Alexander, que son excelentes penetrando a canasta. Anthony Edwards es eficiente cuando ataca el aro. ¿Por qué? Porque es una bestia, porque cuando está cerca del aro es muy bueno. Cuando tiene que pararse antes, cuando hay un defensor realmente competente que no le permite llegar hasta el fondo, es cuando tiene problemas. Pero de los 37 jugadores que más penetran a canasta, Anthony Edwards está de 12º, o sea que muy bien, y esto es algo en lo que claramente puede seguir mejorando, pero ya está entre los mejores jugadores de la NBA. Pero el problema es cuando no penetra canasta con fuerza, el problema es cuando no es capaz de llegar al aro y tiene que hacer otras cosas, porque cuando tiene que asistir,
no lo hace, básicamente. De los 37 jugadores que más penetran a canasta, solo hay 4 que asisten menos que Anthony Edwards penetrando a canasta, y uno os anticipo que es Giannis Antetokounmpo, y no creo que no lo haga por falta de capacidad, es porque siempre penetra a canasta y porque rompe el aro, básicamente. Y es también uno de los jugadores que más pierde el balón. De los 37 jugadores, Anthony Edwards está clasificado de 32, entre los jugadores que más pierden el balón cuando intentan penetrar a canasta. Esto, una vez más, es algo que no me preocupa demasiado. La capacidad atlética y la capacidad de anotar ya están ahí, como demuestra el hecho de que está de 12º de entre los 37 jugadores que más lo intentan, y la capacidad de pase, la de toma de decisiones, la seguridad con el balón en las manos, no creo que nunca llegue a un nivel de élite, pero van a seguir evolucionando. Y vamos a hablar ahora de dónde destaca ya Anthony Edwards a un nivel espectacular y dónde va a seguir destacando todavía más. En transición, Anthony Edwards es bueno y malo. ¿Qué quiero decir con esto? Es uno de los jugadores que más ataca en transición de toda la NBA. ¿Por qué? Una vez más, porque es una auténtica bestia, porque si empieza a correr es imparable. Pero de entre los jugadores que más atacan el aro, Anthony Edwards no destaca en absoluto. Es el 7º jugador con más volumen de ataque en transición de toda la NBA. Solo hay 6 jugadores que lo intentan más veces que Anthony Edwards por partido. Pero de entre toda la NBA, el 60% de los jugadores de la liga son más eficientes atacando en transición que Anthony Edwards. Esto parece mucho más dramático de lo que es. Aquí no he puesto ningún filtro, me parecía importante destacar esto. El 40% de los jugadores son inferiores a Anthony Edwards, el otro 60% son superiores. Pero Anthony Edwards muchas veces es el que empuja el balón en transición, el que finaliza cerca del aro, el que a veces toma decisiones malas, porque es un chaval joven que tiene que aprender. No es lo mismo que Anthony Edwards intente correr en transición y finalizar, que lo haga alguien como John Collins, al que le va a pasar el balón Trae Young pegado al aro. Hay diferencias aquí, y el hecho de que esté solo en el percentil del 40% en nivel de eficiencia en transición no me preocupa. Lo que me importa y me parece muy positivo es que solo haya 6 jugadores que lo hagan más que él ya, porque el resto va a seguir mejorando y van a ser más canastas fáciles y más nivel de anotación para Anthony Edwards. Y de entre todos los jugadores que cortan a canasta un mínimo de 0,4 veces, que es lo que corta Anthony Edwards, he puesto el mínimo ahí, solo hay 7 mejores que Anthony Edwards a nivel de eficiencia. El problema es que lo hacen muy poco. Por poner un ejemplo, Aaron Gordon, que es uno de los mejores jugadores cortando a canasta, lo hace como unas 2,6 veces por partido. Anthony Edwards promedia 0,4 cortes a canasta por partido, pero cuando lo hace, una vez más, por su capacidad atlética, por su capacidad de definición interior, es imparable. Si consiguen establecer un base potente en Minnesota, estilo Mike Conley, pero más joven posiblemente, porque a Mike Conley no le queda tanto, y Anthony Edwards empieza a acostumbrarse a jugar un poquillo más sin balón, aunque sea poco, su nivel de eficiencia va a seguir escalando, porque van a ser canastas muy fáciles. Un corte a canasta por partido para Anthony Edwards van a ser 2 puntos, esa es la realidad, y a día de hoy lo hace muy poco, pero cuando lo hace es muy bueno. Y ya, casi para acabar, vamos a hablar de un poco del tiro, porque al final, en la NBA actual, lo más importante es saber tirar, y Anthony Edwards ha mejorado mucho como tirador, pero tiene mucho que mejorar todavía. Pero un indicio muy positivo es el hecho de que a día de hoy ya es realmente bueno cuando tira canastas asistidas, cuando tira tiros abiertos, tiros fáciles. Anthony Edwards ya es realmente bueno. El problema es cuando tiene que crear sus propias canastas, donde ha evolucionado, pero le falta mucho que trabajar, sobre todo cuando se aleja de la línea de 3 y empieza a hacer tonterías, básicamente. El pull-up, que es como se llama en inglés, no sé cómo decirlo en castellano la verdad, pero el tiro básicamente creado desde el dribbling, el tiro en el que un jugador tiene el balón, se cocina su propio tiro y se levanta, es algo que Anthony Edwards está muy lejos de dominar de momento. En esta última temporada Anthony Edwards promedió 3,4 tiros de 2 intentados por partido, creados por sí mismo desde el pull-up, y solo anotó el 36,8% de estos tiros. Eso quiere decir que todos los tiros que se está cocinando él mismo interiores son malos. ¿Por qué? Porque cuando se está levantando desde la media distancia es porque un defensor lo ha parado, no ha conseguido llegar al aro y no ha conseguido mejorar su nivel de eficiencia de momento en esa media distancia. Cuando se crea su propio tiro desde 3, el nivel de eficiencia no es maravilloso, pero es muy superior al de 2, porque se tira 4,6 triples en pull-up por partido, que son muchísimos por cierto, y anota casi el 34% de ellos, que está un poco por debajo del promedio total de triples, pero es que los tiros en catch and shoot, los tiros abiertos, los tiros de especialistas son mucho más sencillos y el nivel de acierto es normal que sea superior. Este casi 34% de Anthony Edwards ya es muy bueno y sospecho que va a seguir mejorando, porque si nos fijamos en los triples en catch and shoot, donde Anthony Edwards se tira 2,5 por partido, anota casi el 42% de ellos. Su capacidad de tiro es innegable, cuando le pasan tiros abiertos los anota a un nivel altísimo. El problema es que siga mejorando un poco su capacidad de creación interior, porque los tiros de media distancia realmente son un problema para él, y tal vez un poco su consistencia desde 3, y una vez más, creo que Anthony Edwards tiene que aprender un poco más a jugar sin balón. Es muy bueno con el balón en las manos, en general debería tener el balón en las manos, pero si en vez de
2,5 triples por partido en catch and shoot se tira 3,5, son más puntos. Si en vez de crearse tantos tiros, 3,4 tiros por partido en media distancia, donde no es bueno a día de hoy, y delega un poco más en sus compañeros, al final está generando un juego más eficiente para todos. Y ya para acabar de hablar de Anthony Edwards y de las cosas que tiene que trabajar, como veis esto ha parecido un vídeo negativo, creo que en general hemos destacado bastantes cosas negativas de Anthony Edwards, pero insisto, para mí es positivo que haya negativos en Anthony Edwards y aún así ya esté siendo tan bueno, porque son negativos que creo que van a mejorar. Y un negativo evidente de Anthony Edwards es su eficiencia en la media distancia, de lo que hablaba ahora mismo. Aquí vais a ver ahora el nivel de acierto de Anthony Edwards en función de la distancia que tiene con respecto al aro. No vamos a hablar del acierto desde 3 porque lo acabamos de ver, se tiró un 42% en catch and shoot y un 34% cuando se creaba sus propios tiros y el balance total es un 37% de acierto. En el resto de tiros es de donde quiero centrarme ahora. Y es que cuando Anthony Edwards llega al aro es imparable. Cuando está entre 0 metros o 0,9 metros, o sea 90 centímetros del aro, Anthony Edwards anota el 67,4% de sus tiros en el interior. Este porcentaje no es de élite absoluta tampoco, pero es muy bueno. Básicamente, si está en rango de mate o bandeja, la va a meter. El problema es el rango siguiente. Cuando Anthony Edwards está entre solo 90 centímetros del aro y 3 metros de distancia al aro, o sea, ese rango de floater, ese rango de bombita o de tiro sencillo de media distancia, es malo. Anota solo el 37,6% de ellos. Que esté por debajo del 40% es un auténtico problema. Y esto continúa en el resto de la zona, porque cuando está entre 3 metros y 4,9 metros de distancia al aro, solo anota el 38,3% de sus tiros. Y cuando está en esa zona realmente mala, en la zona de los tiros de 2 puntos largos, que son de 4,9 metros de distancia hasta la línea de 3, Anthony Edwards solo anota el 35% de sus tiros, lo cual es más promedio, la verdad. Su mayor problema son esos tiros más cercanos de media distancia. ¿Y qué vemos aquí? Una bestia atlética que en el interior es muy bueno, que ha mejorado mucho como tirador de 3 y que tiene tal vez que seguir puliendo su tiro de 3, pero tiene que mejorar su toma de decisiones, su seguridad con el balón, su capacidad de pase y su selección de tiro o su capacidad de definir en la media distancia. Porque el ser capaz de anotar en la media distancia es algo que marca muchísimo la diferencia y establece auténticas superestrellas ofensivas. Mirad a jugadores como Kawhi Leonard, cómo evolucionaron hasta dominar esa media distancia, Kevin Durant, Devin Booker. El tiro de media distancia no está muerto si eres capaz de anotar con eficiencia. Ahora mismo Anthony Edwards no anota con eficiencia y de hecho cada vez que está tirando un tiro de media distancia está haciéndole un favor a los rivales. Pero a largo plazo sospecho que esto va a desaparecer y si empieza a anotar esto también con eficiencia, nadie lo va a poder parar a nivel ofensivo. Con su capacidad atlética y la manera en la que está evolucionando como tirador y la capacidad de pase que cada vez es superior, Anthony Edwards tiene muy buena pinta. Y aquí no me quiero centrar en la defensa porque al final Anthony Edwards lo que proyecta ser es una superestrella ofensiva, pero llegó a la NBA como un defensor bastante pobre pese a su capacidad atlética. Ya no lo es. En esta tercera temporada no es un jugador del calibre defensivo de su compañero de equipo Jaden McDaniels, pero Anthony Edwards, sobre todo en el 1 contra 1, ha conseguido evolucionar hasta convertirse en alguien muy potente y de hecho ahora mismo con Team USA, con la selección de Estados Unidos en el Mundial, está siendo uno de los mejores defensores de su equipo. Se pierden las ayudas defensivas, le falta concentración, le falta aprendizaje, pero cuando tiene que parar a alguien y está en el 1 contra 1, se está empezando a convertir en uno de los mejores jugadores de la NBA. El cielo es el límite para este jugador. Creo que Anthony Edwards tiene la capacidad de verdad de convertirse en el mejor jugador estadounidense de la NBA, que no el mejor jugador de todos, hay jugadores muy buenos por ahí, pero no tiene los problemas de salud de Zion Williamson. Creo que tiene muchas probabilidades de superar a Ja Morant y además no viene con los problemas de Ja Morant o los problemas que ha tenido este último año Ja Morant. Creo que puede ser superior a Jason Tatum y eso es un poco la competición. Está Devin Booker por ahí, hay un par de jugadores más, pero tiene todo de su parte para ser una mega estrella y creo que este cuarto año ya va a ser tremendo por parte de Anthony Edwards. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo hablando sobre Anthony Edwards, sobre algunas de las estadísticas avanzadas que creo que es interesante conocer y sobre cómo su juego está evolucionando y cómo puede evolucionar todavía muchísimo, lo cual hace que sea un jugador temible. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si os habéis quedado hasta el final y no estáis suscritos, agradecería mucho que lo hicierais porque apoya mucho al canal. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.